este video voy a continuar con el tema circuitos de corriente alterna y viendo aquí el comportamiento de una carga capacitiva conectada a un generador de corriente alterna. Entonces, nuevamente tenemos aquí que vamos a tener una corriente, ¿verdad?, que va a estar cambiando en el tiempo. Y para ver el comportamiento de la corriente, pues lo que hacemos es nuevamente usar la ley de mallas de Kirchhoff, ¿no?, para este circuito. Entonces tenemos que la FEM menos la caída de potencial o la diferencia de potencial a través de las placas del condensador, que denoto por B sub C, ¿no?, depende del tiempo, es igual a 0. Entonces B sub C pues es la FEM máxima, o la amplitud de la FEM por el seno de omega t. Si lo reescribo poniendo como una amplitud del voltaje a través de las placas del condensador por el seno de omega t, pues B sub C, ¿verdad?, mayúscula, es igual a la amplitud de la FEM del generador, ¿verdad?, que estamos conectando el circuito. Ahora recordemos que la carga en un condensador es proporcional a la diferencia de potencial entre sus placas, y la constante de proporcionalidad es la capacitancia. Entonces, debido a eso, la carga en función del tiempo tiene este comportamiento, es la capacitancia por la diferencia de potencial entre las placas del condensador, la amplitud por el seno de omega t. Entonces aquí podemos calcular la corriente derivando la carga, esta función, ¿va?, en función del tiempo. Entonces la derivada de una constante por la función seno de omega t, pues es la constante por la derivada de la función seno de omega t. La derivada del seno de omega t es coseno de omega t por la derivada del argumento, que es omega. Entonces tenemos esta relación, esta expresión para la corriente. Ahora, si omega c que está en el numerador lo paso al denominador, pero como 1 entre omega c, ¿no?, me queda lo mismo. Y definimos 1 entre omega c como x sub c, y le vamos a llamar reactancia capacitiva. Pues entonces podemos expresar la corriente como una amplitud, ¿verdad?, IC coseno de omega t, donde IC sería la amplitud de la diferencia de potencial entre las placas del condensador entre la reactancia capacitiva. Fíjense que la reactancia capacitiva tiene unidades de resistencia, unidades de ohms. ¿Por qué? Porque la capacitancia tiene unidades de, como ya vimos, de tiempo entre resistencia, o sea, segundos entre ohms. Si lo sustituyo aquí, segundos entre ohms, segundos por inverso de segundo, que son las unidades de omega, se cancela y me queda inverso de ohms, que pasa aquí al numerador como ohm, ¿sí? Entonces, la reactancia capacitiva es qué tanto impide el circuito, el condensador, al paso de la corriente alterna, ¿sí?, la generación de la corriente alterna. Ahora, para ver, si se fijan aquí, entonces la corriente está desfasada respecto a la diferencia de potencial entre las placas del condensador, porque esta depende del seno de omega t y esta va como coseno de omega t. Para ver la diferencia de fase, ¿sí?, utilizamos el hecho de que el coseno de omega t lo puedo poner como el seno de la suma de omega t más 90 grados, ¿sí?, utilizando la fórmula de el seno de la suma de ángulos. Entonces vemos que si nos acordamos que la corriente la puedo expresar de manera general como seno de omega t menos una fase, una constante de fase, pues vemos aquí que la constante de fase entonces sería menos 90 grados. Entonces ya expresamos aquí la corriente y la diferencia de potencial entre las placas del condensador de esta manera. Entonces se ve de manera muy clara, ¿verdad?, que la corriente está adelantada respecto a la diferencia de potencial entre las placas del condensador por 90 grados. Entonces, si vemos nuevamente la representación de fasores, vemos, por ejemplo, que al tiempo t igual a 0, ¿sí? Bueno, aquí se dibuja el fasor de diferencia de potencial B sub C y el fasor de corriente, que está adelantado
90 grados. El ángulo entre IC y BC es 90 grados, ¿sí? Estos fasores van rotando, manteniendo su constante de fase, su diferencia de fase fija, va rotando en el tiempo. Entonces decíamos, en t igual a 0, este fasor, el fasor BC, está sobre el eje horizontal y el fasor IC está sobre el eje vertical. Entonces la diferencia de potencial es 0, al tiempo t igual a 0, mientras que la corriente en el circuito pues, es máxima, con su valor máximo, porque la proyección pues, es máxima. Y así, conforme el tiempo va aumentando, este ángulo va aumentando, y entonces la componente vertical del fasor, o la proyección del fasor en la dirección vertical, que me da B minúscula sub C, va aumentando, ¿sí? Y la corriente pues va disminuyendo positivamente. Cuando llegamos a un tiempo igual a la mitad del periodo, el fasor de voltaje está hasta acá, también en la dirección hacia la izquierda del eje horizontal, ¿sí? Y el fasor, entonces la componente vertical del voltaje pues es 0, pues estamos aquí, y el fasor de corriente está hacia abajo, por eso la corriente es máxima, pero es negativa, entonces por eso es una corriente alterna que va cambiando de dirección de flujo, de movimiento, ¿sí? Y bueno, ahora voy a continuar con el circuito de corriente alterna, que solo tiene una carga inductiva. Entonces nuevamente tenemos, al conectar la FEM a esta bobina, va a haber una corriente que va a ir variando en el tiempo. Entonces aquí tenemos nuevamente la relación. Vamos a denotar por B minúscula sub L la diferencia de potencial entre los extremos de la bobina, del inductor. Usando la ley de mallas de Kirchhoff para este circuito, tenemos que la FEM menos B sub L tiene que ser igual a 0 nuevamente. Entonces de aquí B sub L de t lo podemos poner como la amplitud de la FEM, por el seno de omega t. Otra vez cambiamos a la expresión introduciendo aquí un voltaje, la amplitud del voltaje entre los extremos del inductor por el seno de omega t. Entonces la amplitud del voltaje entre los extremos del inductor pues tiene que coincidir con la amplitud de la FEM del generador, está conectado acá. Luego, pero recordemos que la diferencia, por la ley de Faraday, la diferencia de potencial entre los extremos de una bobina es igual a la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces, si esto lo ponemos igual a B sub L seno de omega t, entonces aquí despejando la derivada de la corriente nos queda que es B sub L entre la inductancia por el seno de omega t. Ahora si integramos, hacemos la integral indefinida de esta ecuación respecto al tiempo, pues del lado izquierdo tenemos que la integral de la derivada, pues la función y de t, y sub L de t, y de este lado, pues las constantes salen, B sub L mayúscula entre L, y la integral del seno de omega t, pues es menos coseno de omega t entre omega. Entonces llegamos a que la corriente en el circuito donde tenemos nada más un inductor, es menos la amplitud del voltaje entre los extremos de la bobina, entre omega L por coseno de omega t. Otra vez, si vemos la forma general que debe tener la corriente, como una I por seno de omega t menos phi, y si usamos esta relación de que el menos coseno de omega t es seno de omega t menos 90 grados, pues podemos expresar la corriente de esta manera, ¿no? Bueno, aquí ya me salté varios pasos. Entonces expresamos la corriente como I sub L seno de omega t menos 90 grados, ¿sí? Donde I sub L sería B sub L entre omega L, pero definí omega L como la reactancia inductiva. Otra vez, X sub L tiene unidades de resistencia, unidades de ohms. Entonces, nuevamente, X sub L
Se llama reactancia inductiva porque me indica qué tanto se opone el inductor va a la generación de la corriente alterna, al paso de la corriente a través del inductor, ¿va? Entonces hemos llegado finalmente a esta expresión que me dice que ahora la corriente va a estar atrasada respecto a la diferencia de potencial entre los extremos de la bobina, ¿sí? Pues nuevamente, si vemos la representación de fasores, si dibujamos aquí, por ejemplo, el fasor de diferencia de potencial BL, ¿sí? A un tiempo t estaría aquí, y el fasor entonces de corriente, ¿sí? Y L estaría 90 grados antes, ¿verdad? Atrasado respecto a al fasor de voltaje. Esos fasores van girando, nuevamente con velocidad angular omega, se van moviendo, y nuevamente pues tanto el voltaje como la corriente pues van oscilando, ¿eh? Tomando sus valores 0, máximo, 0 otra vez, negativo, etcétera, conforme van rotando estos fasores. Bueno, en esta tabla se resumen las relaciones de fase y amplitud para corrientes y voltajes alternos. Entonces, cuando vimos que cuando tenemos un elemento resistivo nada más conectado a la FEM alterna, la resistencia que opone el circuito al paso de la corriente es precisamente R, la resistencia. La corriente, en este caso, está en fase con la diferencia de potencial a través de la resistencia, es decir, la constante de fase es 0 grados o 0 radianes, y la relación de amplitudes de la diferencia de potencial a través de la resistencia y la corriente es que la amplitud de esa diferencia de potencial es igual a la amplitud de la corriente por la resistencia del resistor. Entonces aquí se muestra, ¿no? A vez los fasores, ¿sí? La representación de fasores, que la corriente en el circuito y la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia van en fase, van rotando con la misma velocidad angular. Bueno, luego, en el caso del condensador, ¿verdad? Cuando se pone un condensador conectado nada más a la FEM alterna, que tiene una capacitancia C, pues en este caso, la resistencia que se opone al paso de corriente por parte del condensador es la reactancia capacitiva, XC, que es 1 entre omega C, donde omega es la frecuencia angular del generador y C la capacitancia del condensador. En este caso, la corriente en el circuito está adelantada respecto a la diferencia de potencial entre las placas del condensador por 90 grados. Es decir, la constante de fase es menos 90 grados o menos pi medios radianes. La relación de amplitudes es que la amplitud del voltaje en el capacitor es igual a la amplitud de la corriente por la reactancia capacitiva. Y bueno, aquí se muestra otra vez que los fasores, ¿ven? La representación de fasores, aquí está que la corriente en el circuito va adelantada 90 grados respecto al fasor de voltaje en el condensador, ¿va? O otra manera de verlo es que el fasor de voltaje de las placas del condensador va atrasado respecto al fasor de corriente. Finalmente, en el caso del inductor, ¿sí? Tenemos que el inductor tiene una inductancia L, toda la resistencia que opone el circuito o la bobina o el inductor al paso de la corriente, la corriente oscilatoria, es la reactancia inductiva, XL, que es la inductancia por la frecuencia del generador. En este caso, la corriente a través del inductor va atrasada respecto a la diferencia de potencial entre los extremos del inductor por 90 grados, es decir, la constante de fase es más 90 grados positiva o más pi medio radianes, y la relación entre las amplitudes del voltaje y la corriente en el inductor pues es que la amplitud del voltaje
es igual a la amplitud de la corriente por la reactancia inductiva. Y aquí ya para finalizar, entonces se ven que el fasor de corriente en el inductor va trazada respecto al fasor de voltaje en el inductor, o bien podemos ver que el fasor de voltaje en el inductor está adelantado 90 grados respecto al fasor de corriente en el inductor. Bueno, pues muchas gracias, eso sería todo. Espero verlos pronto en un video.